del 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. Y juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por la oportunidad de poder estudiarla, y ahora nos ponemos en tus manos para que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, estamos en el capítulo 8, los versos del 4, no estoy bien, gracias, del 4 al 15, y el estudio lo hemos titulado 4 clases de corazones. 4 clases de corazones. Bueno, esto es una parábola relatada por el Señor y que tiene la intención de responder a la pregunta que a lo largo de la historia redentora nos hemos hecho, viendo por qué la gran mayoría de las personas rechazan el Evangelio. ¿Por qué, a pesar de lo mucho que se siembra la palabra, son pocos los que se salvan? La Biblia dice en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre los convertidos al Evangelio serán minoría. En Mateo capítulo 22, en el verso 14, dice la palabra del Señor, en Mateo 22, 14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Lucas capítulo 13, verso 23 y verso 24, dice: y alguien les dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una triste realidad, pero la experiencia lo confirma. Por eso, para poder entender por qué, necesitamos meditar en esta revelación de Dios con la parábola del sembrador. Eso nos ayudará a tener un correcto entendimiento de la evangelización y de las respuestas que las personas dan al Evangelio. Esta parábola, usada por el Señor para ilustrar 4 tipos de corazones, corazones que son representados por los distintos terrenos donde cae la semilla. Y lo interesante es que, a pesar de ser 4 terrenos, solo en uno encontró
fruto. Solo en uno la semilla dio fruto, germinó, dio fruto. Esa fue la buena tierra. Y la ilustración que el Señor emplea, muy sencilla, usando un elemento muy común, muy conocido por los judíos, y bueno, y también por nosotros, porque todos de alguna manera u otra hemos visto los campos, las siembras, y que no siempre la semilla germina. El Señor, como un maestro en las parábolas, usaba elementos muy comunes, muy cotidianos, algo muy sencillo y que le sirviera de ilustración acerca de verdades espirituales. Y esto es precisamente lo que hace con esta parábola del sembrador, dejando claro que el problema no es el mensaje del Evangelio, tampoco es la metodología o la habilidad que pueda tener quien predica. El Evangelio de sí es poder de Dios para salvación. Los predicadores no son más que instrumentos en las manos del Dios Todopoderoso. El problema está en el corazón humano. El problema está en la condición del corazón de aquel que oye el Evangelio. Y eso lo vamos a ver en esta historia. El relato de Mateo provee el escenario para esta parábola. El día en que Jesús la narró, dice la Biblia en Mateo 13:1, que salió de una casa y se fue a la orilla del mar de Galilea. Como era muy común, las multitudes le seguían y llegó un punto en que eran tantas que lo presionaban. Jesús sube a una barca, se sienta para comenzar a enseñar a las personas. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de Lucas, en el verso 3, y entrando en una barca, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñando desde la barca a la multitud. La barca estaba en la orilla y dice la palabra aquí en Lucas que una gran multitud se reúne, una multitud que consistía no solo de los habitantes de la vecindad inmediata, sino de cada ciudad, como dice la palabra. Querían ver a Jesús, ver su poder, ya habían escuchado de él las cosas que había hecho, el poder que había manifestado sobre la naturaleza, sobre los demonios, su poder para curar enfermedades y su extraordinario poder aún para resucitar a los mismos muertos. Todos habían escuchado esto, las noticias habían ido pasando y la multitud de curiosos con distintas motivaciones cada día era mayor. Cuando la multitud llega, el Señor comienza a enseñarles y en esta ocasión nuevamente emplea las parábolas. Repito nuevamente lo que ya dije, las parábolas que Jesús usaba tenían la intención de transmitir verdades espirituales, profundas verdades teológicas, pero con escenarios sencillos y conocidos, que hacían las historias interesantes, fáciles de recordar. Y en este pasaje el Señor cuenta una parábola a las multitudes y después la interpreta. Repito, esta parábola responde a la gran pregunta de por qué son siempre mayoría los que no creen, por qué siempre son pocos los que se salvan. En primer lugar, vamos a ver la parábola que el Señor cuenta. En el capítulo 8 de Lucas, dice en el verso 5, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y luego dice en el verso 8, la primera parte, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno.
Bueno, esta parábola toma como ilustración una actividad muy conocida por aquellos que la estaban escuchando por primera vez. Recuerden que Galilea era una región en gran parte agrícola. Todos habían visto la siembra, todos habían visto sembradores esparciendo semillas. Es más, quizás mientras estaban junto a la playa ese día, pudieron haber visto a personas a cierta distancia realizar el mismo procedimiento. Cuando un sembrador salía, ¿a qué? A sembrar su semilla. Ellos empleaban un método conocido como difusión. Esto era una práctica de caminar de arriba a abajo en el campo ya arado, tirando y tirando semillas con la mano. Estas semillas, como era de esperar, caían en distintos tipos de tierra. El Señor decide mencionar 4, y vuelvo a repetir, estos 4 terrenos son una representación de 4 tipos de corazones. 3, la semilla es infructuosa, y en uno, solo en uno, germina y da fruto. O sea, 3 de cada 4 rechazan el Evangelio. Y como he dicho otras veces, esto nos tiene que llevar entonces a la pregunta: ¿qué debo hacer si quiero ver más convertidos? Sembrar y sembrar y sembrar. Mientras más siembre, más posibilidad hay de que la semilla caiga en buena tierra. Pero recuerden lo que ya dije al principio: esto no se trata de usted ni de mí sembrando la semilla, no se trata del sembrador, no se trata de cuán carismático pueda ser, cuán convincentes sean sus palabras, tampoco se trata del mensaje, que tenemos la responsabilidad de entregarlo y de entregarlo fielmente, porque si no, menos posibilidad hay que las personas se salven. Y que Dios no nos hace responsable a nosotros por la conversión de las personas. Eso es una obra que le pertenece a Él. Pero sí somos responsables de ser fieles a la hora de entregar el mensaje. El problema está en el corazón humano. Bueno, allí Él menciona estos terrenos y comienza con que una parte de la semilla cayó junto al camino. Aquí no se refiere a una calle como nosotros conocemos, a una carretera. Está hablando de senderos trillados que separaban las angostas franjas de tierra cultivada. Los agricultores solían usar esos caminos para acceder a los sembradíos, para llegar a ellos. Lo usaban también ciertos viajeros para caminar y quizás cortar camino, ir a través de los campos. En Mateo capítulo 12, verso 1, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esto era una práctica muy común. Entonces, era de esperar que se fueran endureciendo estos terrenos. Los senderos no se araban, y en el clima seco y semiárido de Israel se volvían prácticamente duros como el cemento. Yo recuerdo en ciertos pueblos en Cuba donde teníamos misiones, específicamente en uno, que habían personas que no tenían piso como nosotros, el piso era de tierra. Y recuerdo un caso específico que ellos habían mojado el barro, el fango, y eso se ponía como una piedra cuando se secaba, para tener mayor solidez, pero de igual manera cuando llovía y entraba agua a la vivienda. Pero bueno, esto era para explicar en qué se convertían estos caminos. Ahora, es imposible prácticamente que una semilla que cayera en esa senda tuviera la posibilidad de penetrar en una tierra tan compactada. La que no era pisoteada por los transeúntes que recorrían los caminos, eran alimento para las aves de los cielos, que llegaban y se las llevaban.
Otra parte, bueno, esa es una, la que cayó junto al camino. Otra parte cayó sobre la piedra sólida. Jesús nos estaba refiriendo al terreno con rocas y piedras esparcidas, ya que éstas habrían aparecido en el arado y las habrían removido. Sin embargo, en muchos lugares había bases de roca lo suficientemente profunda bajo la superficie. Entonces el arado no las podía detectar. Las raíces de las plantas no podían penetrar en esa base rocosa para llegar al campo, el llamado campo freático por debajo. En consecuencia, cuando las semillas brotaban, se secaban, porque la fina capa de tierra no tenía humedad suficiente para que las plantas sobrevivieran. O sea, una cayó junto al camino, otro cayó sobre piedra, y ahora cuenta un tercer terreno. Dice que otra semilla cayó entre espinos. La palabra espinos es un término general que se refiere a todo tipo de espinas y se está refiriendo a malezas espinosas. No sirven para nada y llegan a hacer un tremendo daño en las tierras cultivables. Ni siquiera el arado más cuidadoso, más diligente, puede quitar las raíces de las malezas. El resultado es una tierra que parece buena cuando el agricultor siembra la semilla, pero la realidad es que hay otra vida en ella. Las malas hierbas crecen rápido, mucho más rápido que las buenas plantas, les bloquean la luz del sol, le consumen el agua, consumen los nutrientes que puedan estar en la tierra y en consecuencia, dijo el Señor, los espinos que nacen juntamente con las buenas plantas las ahogan. Repito, primero una cayó junto al camino, segundo otra cayó sobre la piedra, tercero otra cayó entre espinos y hay un cuarto terreno. Otra parte de la semilla cae, dice la Biblia, en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Bueno, esta tierra era diferente a las demás. No tenía las inconveniencias de las otras. Era suave, era profunda, era libre de malas hierbas. Por consiguiente, la semilla da fruto. Se recoge una gran cosecha. Mateo capítulo 13, verso 8 y Marcos 4, verso 8, hacen referencia al rendimiento de los cultivos y lo dice de esta manera: a 30, a 60 y a 100 por 1. Lucas menciona únicamente el mayor rendimiento. Todos ellos estaban muy por encima del rendimiento promedio que un agricultor podía esperar. Pero aquí está la historia. 4 terrenos. No siempre, la semilla no va a caer siempre en el mismo terreno. Usted puede estar sembrando y la semilla cayendo en alguno de estos terrenos. Ahora, esto tiene un significado espiritual. Una parábola, repito, no es más que una ilustración. Una verdad representada, una verdad espiritual representada por un hecho muy conocido. Y vuelvo a decir, el Señor era un maestro en esto. Él sabía lo que era bajar el pasto. Bueno, a veces los pastores tenemos un problema, que como sabemos ciertas cosas, creemos que la gente también lo sabe. Yo personalmente a veces me encuentro explicando algo que después mi esposa me dice, pero el problema es que tienes que explicarlo de otra manera, porque no todo el mundo te está entendiendo lo que estás diciendo. Para mí es muy fácil. Por eso a veces los predicadores tenemos que bajar el pasto. Y cuando hablo de bajar el pasto, para que las ovejas les sea más fácil comer, ¿entienden? Y esto el Señor era un maestro en hacerlo. De hecho, las parábolas servían para a los que estaban endurecidos, que no querían ver ni oír, que se quedaran sin ver y sin oír.
aunque no podamos entender mucho esto, el Señor tenía como propósito, en realidad con esto, un acto de amor, de misericordia, porque si ellos lograban comprender más, sería para juicio, porque no lo iban a recibir, no querían creer. Y a los que sí querían creer, entonces la verdad se le era mucho más fácil. Ahora vamos a la interpretación de la parábola. Dice la Biblia en el verso 8, segunda parte, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Voy a decirlo en otra manera, el que es capaz de entender, que entienda. El que da oídos para oír es el Señor. El que da ojos para ver es el Señor. ¿A quién? A quien quiere oír y a quien realmente quiere ver. Diciéndolo en un término teológico, eso se llama iluminación, que es la capacidad sobrenatural que da el Espíritu para poder entender las verdades espirituales, porque las cosas espirituales para el hombre natural le son locura, no las puede discernir. Entonces el que da la capacidad para entender es el Señor. El que enciende la luz en nuestro corazón, en nuestra mente, es el Señor. Ahora en los versos del 9 en adelante dice, y dijo a los discípulos, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dije hace un momento que estos terrenos representan 4 tipos de corazones. Voy a ir más lejos. Representan los únicos 4 tipos de corazones que hay. No hay más. Fíjense la capacidad divina del Señor de en una corta historia representar los 4 tipos de corazones que existen. Quiere decir que cuando usted está evangelizando a alguien, usted está sembrando la semilla en uno de estos 4 tipos de terreno. Es probable, bueno, es probable no, con toda seguridad usted no va a saber todavía en cuál de ellos cayó. Tiene que esperar y tiene que orar para que Dios le dé discernimiento para poder darse cuenta por dónde va la cosa. Pero puede estar seguro que está frente a uno de estos 4 tipos de corazones. Por eso es necesario tomar la palabra, meditarla, reflexionarla, que se nos haga tan familiar esta historia y así nos iremos haciendo más, digamos, diestros a la hora de llevar el Evangelio y comprender la respuesta de las personas, al no tomarlo como algo personal, porque el problema no es contigo ni es conmigo, tampoco la es culpa del mensaje, el problema es el corazón de la persona. Y mientras contaba esta historia, dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Es un reto que distinguía entre aquellos que deseaban entender lo que él estaba enseñando y los que no querían comprender. ¿Cómo puedes saber si tienes oídos para oír? Bueno, oyendo y dándote cuenta si entiendes. Como era de esperar, solamente los discípulos estaban interesados y le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? El Señor revela el increíble privilegio que tenían. Y acuérdense que se trata de Él, no de nosotros. Mire lo que dice aquí, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios.
los misterios de los que el Señor habla eran verdades espirituales que habían estado encubiertas en el Antiguo Testamento, en la era del Antiguo Testamento, y fueron reveladas en el Nuevo. El reino de Dios se refiere a la esfera de la salvación donde Dios reina en su pueblo. A los otros, los que rechazaban las verdades, las parábolas eran un acto de juicio para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, el que da la capacidad para entender los misterios del reino de Dios es el Señor mismo. Es el Señor, como dije, el que ilumina el corazón. Ahora, ¿qué es la semilla? El Señor la identifica claramente. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es el evangelio de salvación. Bueno, Pedro usa esa misma analogía. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice la Biblia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Simiente es semilla, semilla. Romanos 10, 17. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede utilizar semilla artificial o sintética. No se pueden usar sustitutos. Tratar de alterar el evangelio, hermanos, es un llamado al juicio de Dios. Porque solo hay un evangelio. Vamos a ver allí lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 1, verso 8 y verso 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En realidad ese evangelio no es el verdadero evangelio, no es un evangelio. El evangelio de Jesucristo es uno solo y solo ese puede producir el nuevo nacimiento. La tierra representa el corazón del hombre. Ya lo vimos, ¿no? Dice, y los de junto al camino, verso 12, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Mis hermanos, mientras tú y yo predicamos, el diablo también hace su obra. Verso 15, mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón, nuevamente corazón, bueno y recto. O sea, los 4 tipos de terreno, repito, describen las condiciones de los corazones de quienes oyen. Vamos ahora a ir sobre cada uno de ellos un poquito más. Primero, la tierra junto al camino, verso 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Por favor, preste atención. Todos tienen que oír. De hecho, todos oyen. La diferencia entre los 3 falsos terrenos o infructuosos terrenos y la buena tierra es esta. Los que oyen, ¿y qué más? Y entienden. Los demás oyen, pero de alguna manera no entendieron. Los de junto al camino, dice, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Si hay alguien que oye, tiene que haber alguien que hable. ¿Se acuerdan lo que he dicho? El evangelio es un mensaje que hay que entregar. Lo felicito si usted tiene si su vida es un evangelio vivo y no necesita decir palabras, según usted, porque su vida confirma su fe.
pero no es suficiente. No es suficiente. No, pero en mi trabajo yo no tengo que hablarle a las personas, la gente me está mirando, pero la gente no se va a salvar con ver tu vida. No, no es suficiente con que vea tu vida. Tienes que hablar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, si tienes una vida que es un evangelio vivo, ¡qué maravilla! Eso es un respaldo al mensaje. Pero tienes que hablar. Yo creo que mucha de la gente que usa eso, lo usa como excusa para su irresponsabilidad en no hablar. Habla y no calles. Son los de junto al camino, el sendero a través de los campos, son los que oyen el evangelio, pero lo rechazan. Al igual que esa tierra, los corazones de esas personas están endurecidos contra la verdad. Son indiferentes, son hostiles al evangelio. Tienen amor al pecado. El corazón de estas personas es como un camino muy transitado, constantemente apisonado por los pecados que lo atraviesan. Entonces, cuando oyen la palabra, viene el diablo, que dice el Señor, el padre de ellos, viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esto no es un cuento que el Señor está contando. Está ilustrando una verdad espiritual, está ilustrando una experiencia totalmente real. El hecho que no podamos ver al diablo venir y llevarse la palabra del corazón de una persona no significa que no esté ocurriendo. Por eso hay que tener ojos para ver. Por eso hay que tener discernimiento y darse cuenta que cuando nosotros estamos predicando a alguien, también se está desatando una guerra espiritual, porque el diablo no quiere que la gente se salve, viene y quita para que no crean. Y si no creen, no se pueden salvar. La tierra rocosa, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son, miren otra vez, los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. En primer lugar, esta traducción aquí de gozo no es lo que tú y yo conocemos como el gozo cristiano. O sea, aquí está usando esta expresión, pero aquí lo que está describiendo es simplemente alguien que se emocionó. Pero estos no tienen raíces. No tienen raíces. ¿Por qué no hay raíz? Porque no dio fruto. Creen por algún tiempo, pero ese tipo de creencia es una creencia puramente intelectual. Y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Por qué? Porque cuando vienen los ríos, soplan los vientos contra la casa no se va a caer porque está edificada ¿sobre qué? La roca, pero esta casa no estaba edificada en la roca. ¿Quiere decir que tuvo la salvación y la perdió? No. Simplemente fue alguien que se emocionó. Hay gente que viene a la iglesia y puede que un sermón lo emocione, y si hay un pastor de estos que le gusta un poco manipular las emociones, a ver, por favor, tócame musiquita aquí, y ahí el pastor empieza a llorar. Bueno, este pastor llora, pero no... Trato de no llorar cuando estoy predicándole a la gente, pero es casi imposible. No podemos manipular las emociones, porque entonces ¿qué sirve? ¿De qué sirve? La gente va a levantar la mano y después va a levantar el pie. Se van a ir. Hay gente que se emociona. Ay, yo sentí la presencia de Dios. Bueno, yo no tengo ningún problema con las emociones en el sentido de que Dios nos creó como seres emocionales, pero no podemos depender de nuestras emociones para tomar nuestras decisiones. Las decisiones se dan en el contexto de la voluntad, y cuando tú tomas una decisión verdadera en cuanto a Cristo, esa decisión va a permanecer. ¿Por qué? Porque si no, cuando viene la prueba, esa prueba va a demostrar cuán genuina es esa fe. ¿Sobre qué fundamento está descansando esa vida? No hay nada como la adversidad y los malos momentos para demostrar sobre qué estamos edificando nuestra vida. Generalmente la gente piensa en el libro de Job como el libro del sufrimiento. Es una historia del sufrimiento.
No. El libro de Job es una historia de fe victoriosa en medio del sufrimiento. Porque es la historia de alguien que genuinamente amaba a Dios y tenía una fe auténtica, y a pesar de lo que pasó, que fue tremendo, que el mundo se le vino abajo, ese hombre no renegó de Dios y permaneció creyendo en el Dios vivo y soberano, porque su fe era auténtica. Creo que ninguno de nosotros va a llegar a vivir nunca lo que vivió Job. Pero hay personas que las pruebas los destruyen porque el cimiento de su vida no es la roca. La tierra espinosa, verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Otra vez, ¿se dan cuenta? Oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Piensen en esto. Está el diablo, ¿verdad?, haciendo su obra y sacando allí la palabra. Está las emociones superficiales que quedan expuestas cuando llegan las pruebas, las adversidades, los espinos, que aquí habla son los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Bueno, en esta describe otro grupo, los que oyen el evangelio e inicialmente lo aceptan, pero al poco tiempo es desplazada no por el sufrimiento, sino por el placer. Parece buena tierra, no está apisonada, es profunda y no tiene base de roca por debajo. Sin embargo, tiene impurezas, otra vida que es peculiar a la misma. Por eso la semilla no puede verdaderamente dar, germinar, son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida, cosas que el diablo también usa para que muchas personas permanezcan lejos de Dios. El Señor lo dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. El problema no son las riquezas. La Biblia nunca condena a nadie porque tenga riquezas. No juzga a los ricos por ser ricos y a los pobres no los considera mejores porque sean pobres. El problema es dónde está el corazón. Ahora, con las riquezas el problema es tenerla y no amarla. Es muy difícil y ahí está el problema, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Los placeres de la vida. Bueno, a veces hay personas que convierten los placeres de la vida en su propio Dios. Los afanes. Bueno, al final lo que sucede es que no hay fruto. No hay fruto. Piénselo. Piense cuántas cosas pasan en un corazón cuando cae la semilla. Por eso no es una obra para hacer exclusivamente nosotros. Es Dios quien la sabe, quien la hace. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de ser obedientes en sembrarla. Pero hay otra tierra más, verso 15, y aquí se llama buena tierra. Pero miren esto, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. En otras partes dice que oyen y entienden la palabra. Creo que es Mateo 13, 23. Quiero que ver cómo lo dice. Aquí dice, más la que fue sembrada en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Miren, hermanos, piénselo. Usted abre la Biblia y constantemente está, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a estar experimentando constantemente la voz de Dios. Dios le va a estar hablando a través de las Escrituras. La misma Biblia usted se la presta a un incrédulo y se va a quedar, como decimos los cubanos, en blanco y trocadero. No tiene para ella absolutamente ningún sentido. Porque estamos hablando no de un libro, simplemente estamos hablando del libro de Dios. El único libro que tenemos la bendición de poder leer junto con el autor.
El autor está con nosotros. Y cualquier pregunta se la podemos hacer en una oración. Señor, por favor, guíame a toda verdad. No comprendo lo que esto quiere decir. Por favor, ayúdame a entenderlo. Y lo va a entender. Quizás en el momento que menos se lo imagine, pero Dios no va a incumplir su palabra. Dice que retienen. Y no solamente que retienen, sino que además que dan fruto. Bueno, el retener la palabra es una marca, una evidencia de que verdaderamente la semilla cayó en buen terreno. Y esa perseverancia también es una marca auténtica de una fe genuina. ¿Por qué? Porque cuando la fe se ha producido en el corazón, esa fe salvadora, habrá perseverancia. Por eso dice la Biblia más, el que persevere hasta el fin será salvo. En ninguna manera ese texto de Mateo 24 enseña que somos salvos por perseverar. Lo que está diciendo es que la verdadera fe es una fe perseverante. Y qué bueno que el Señor usó esa palabra, porque cuando yo escucho la palabra perseverante, me recuerda que no siempre voy a tener deseos de seguir. Que habrá momentos en los que quiero quedarme en el suelo. Pero si soy un hijo de Dios, el Señor me va a dar la mano, me voy a levantar y voy a seguir. Por eso, esto no se trata de cómo nos sentimos. No me venga a decir que usted siente a Dios cerca todos los días. Hay momentos en los que sentimos que Dios nos dejó. ¿Sí o no? Te olvidaste de mí, Señor. Miramos al cielo y nos parece que son de piedra. ¿Dónde estás hoy, Señor? ¿Cómo me puede estar pasando esto? Bueno, hay días en los que nos sentimos que estamos en el tercer cielo, allí como fue Pablo. Pero hay otros en los que estamos bien abajo. A veces nuestra vida parece una montaña rusa. Por eso la vida cristiana no consiste de cómo nos sentimos. Consiste en lo que conocemos, en lo que sabemos. Señor, siento que no estás aquí, pero tú dices que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ustedes creen que Job no se sintió abandonado en algún momento de su experiencia? Pero perseveró. Por eso la vida cristiana es de perseverancia. Por eso si la semilla no cae en buena tierra, cuando viene la adversidad, la gente va a abandonar la fe porque no tienen una fe auténtica. Entender esta parábola debería tener una profunda influencia en cómo nosotros evangelizamos. Aquí el Señor claramente establece que no se trata del método o la habilidad del que presenta el Evangelio, que no es el mensaje en sí. Desgraciadamente estos son aspectos que con frecuencia son el enfoque de la manera en que hoy muchas iglesias y ministerios evangelizan. Hay que tomar en cuenta el corazón humano. Hay que tomar en cuenta la gran batalla espiritual que se desata cuando tú y yo estamos sembrando la semilla. Por eso no es suficiente con tirar la semilla. Hay que orar, hay que depender de Dios. Señor, yo obedecí, el resto está en tus manos. Te pido por favor que ilumines a fulano para que pueda entender lo que acabé de decirle. Ablanda su corazón y créeme, en un terreno duro, para ablandarlo hay que usar el arado. Y Dios es un experto en eso. No nos va a gustar. Porque tal vez esa persona por la que estamos orando es un hijo o una hija que le hemos hablado hasta la saciedad y sigue rebelde. Tienes que elegir entre ver a esa persona en este lado, llevar una vida cómoda y fácil y que al final se vaya al infierno, o ver cómo se le complican las cosas de este lado, con la seguridad de que es Dios quien está
ganando su atención. Porque tristemente el ser humano, mientras todo está bien, pero hay momentos de la vida en que nos vemos en experiencias tan, pero tan duras, que no nos queda otra opción que mirar al cielo. Y aunque tengamos dudas de la existencia de Dios, tirar una oración: Señor, Dios, si tú estás ahí, sácame de este problema. Hermanos, Dios va a ablandar ese corazón. Por eso hay que orar y orar y dejar los resultados en las manos del Señor. ¿Qué tenemos que aprender? Que hay que perseverar en la hora de evangelizar. Que mientras más semillas tires, más posibilidad hay de que caiga en buena tierra. Siembra en todas partes, a todas las personas que puedas. Como dije, en todas partes, en todos los lugares que puedas, de todas las maneras que puedas. Siembra, 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 habla y no calles. Tu prioridad es sembrar la semilla y dejar los resultados al Señor. Siémbrala fielmente. Deja el chisme. Deja las quejas. Deja las conversaciones ociosas. Cuando estás tratando con alguien que Dios ha puesto en tu vida muchísimas veces, no pierdas el tiempo, porque un día esa persona no la vas a tener y la oportunidad no la vas a tener y después lo vas a lamentar. Enfócate en el Evangelio. Y mientras no llegues al punto de decir, ya aquí estoy ante una persona que está actuando, y perdonen lo grotesco, pero lo dijo el Señor, como un puerco o como un cerdo. ¿Y por qué digo eso? Porque Él dijo, entonces no eches las perlas. ¿Quién es el cerdo? Bueno, aquel que tú has estado evangelizando y que una y otra vez te está rechazando. Dios te va a dar discernimiento para darte cuenta si ese llegó al punto de no retorno. En tu caso, no es que lo vas a dejar de amar, no, es que es una cuestión de prioridad. Tengo que preguntarme, ¿no hay otras personas a las que les pueda hablar? Ahora, no significa que vas a dejar de orar por esa persona, no. Tienes que establecer prioridades. Ya le he predicado muchísimas veces y no quiere creer. Señor, está en tus manos. Usa las perlas para otras personas. Pero repito, siembra, siembra y confía en el Señor. Que Él nos bendiga.